Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a los internautas que se conectan con nosotros a través de las diferentes redes sociales por medio de las cuales podemos estar en comunicación, y también a quienes nos ven a través de la plataforma streaming Roku a nivel mundial. Hoy tenemos un tema internacional que en realidad son dos temas. Un tema esencial que fue el intento de golpe de Estado ayer en La Paz, en Bolivia. Se dice que una unidad militar al mando de un exgeneral de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia ocuparon el Palacio Presidencial y sus alrededores con la intención de llamar a todas las unidades militares y los cuerpos de seguridad para establecer en sus términos un nuevo reordenamiento de la institucionalidad. Este intento, que hoy se denomina de golpe de Estado, fue contenido por las fuerzas del orden, y el presidente Luis Arce ha dicho que no deben equivocarse quienes atentan contra la democracia en su país. Ha sido capturado el general Zúñiga, quien estaba al mando de esto, y en unas declaraciones bastante preocupantes ha dicho que había sido el mismo presidente de Bolivia, Luis Arce, quien le había pedido que realizara este intento de golpe de Estado, considerando que su popularidad estaba en franco descenso. Vuelven los problemas y la inestabilidad que a finales del siglo XX caracterizaron a Bolivia. ¿Está en riesgo la democracia nuevamente, como ocurrió también a inicios de este siglo en medio de unas destituciones de algunos mandatarios? Y vamos a analizar este tema en el marco también de un día histórico para la democracia en los Estados Unidos. Hoy un debate importantísimo entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump están con los focos encendidos y la atención global en primer plano. ¿Qué efectos, alcances, significados tendrá este encuentro? Observaremos ideas, propuestas para resolver los problemas del gran país norteamericano, o reinará la agresión, el ataque personal, como ha sido característico en los últimos meses, considerando la estrategia publicitaria que han manejado ambas campañas, acusándose la una de la otra de alianza con el comunismo, con las dictaduras y con poner en riesgo las democracias. Hoy va a subir la temperatura en el termómetro, así que prepárense, pónganse cómodos, porque tenemos un panel de lujo internacional que nos ayudará a comprender lo que está pasando. Iniciemos con el tema de Bolivia, y desde la ciudad de Panamá está con nosotros Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, experto, consultor, analista político, miembro de la plataforma digital Demos, por supuesto, panelista habitual en este programa. Bienvenido, Vicente Ferrer de Pellicer, al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y por supuesto, la pregunta: ¿qué es lo que pasa en Bolivia? ¿Un autogolpe? ¿O más allá de lo que conocemos en las declaraciones, fueron simplemente una declaración del general Zúñiga para tratar de defenderse de lo que le espera?
Bueno, Julio César, gracias. Hola amigos y gracias por dejarme primero, porque tengo que irme y solo poder intervenir ahora. Muchas gracias a todos vosotros. Y efectivamente, bueno, en ese aspecto tengo una información de primera mano que me ha proporcionado un amigo, el exdiputado nacional de 2015-2020 y líder político opositor Horacio Pope Inch, en el cual, según él, según su información, bastante cercana parece ser, Zúñiga sí que tenía organizado un golpe de Estado y su error parece ser, según información que ha recogido, fue no entrar en el palacio cuando los tenía perfectamente localizado al presidente y al gobierno, adelantándose a la toma de posesión del nuevo Estado Mayor, que había depuesto al Estado Mayor anterior, incluido él, iba a nombrar un nuevo Estado Mayor. Zúñiga estaba con sus tanquetas y sus hombres que podía haber perfectamente tomado. Cometió, entre comillas, según dicho diputado, exdiputado y líder, el error de llamar primero, si hubiese entrado y hubiese secuestrado al gobierno, que lo hubiera podido hacer, si se hubiera atrevido probablemente sería otro el resultado y hubiese llamado a todos los generales y se lo hubiesen unido. Pero según él, llamó antes de atreverse a entrar y como vieron que estaba en la puerta pero no se atrevía a entrar, no le dieron el apoyo suficiente y finalmente pues quedó como una estracanada. En principio sería esa la visión. Yo no descartaría el autogolpe, pero lo que está muy claro es que la institucionalidad boliviana en este momento está muy debilitada por una presidencia que incluso ha perdido la conexión o el apoyo directo del aval del mismo gran líder, Evo Morales, y que enfrenta una división interna de lo que se supone el partido que gobierna. Y la verdad es que la política interna boliviana está sumida en una casi situación un poco en cuanto a su ejecución de un poco anárquica. Entonces se está viviendo unos momentos de una debilidad institucional importante en Bolivia, que es curioso que afecta y es similar a los gobiernos de corte de esa segunda generación del socialismo del siglo XXI que nació casi abortada, ¿no? Y en estos momentos prácticamente el baluarte principal sería Petro en Colombia y tal vez ahora Lula comenzando en Brasil, aunque Lula da la impresión que seguramente se inclinará más bien a una socialdemocracia. Entonces estamos en esa situación de un país, la verdad, enseguida se echa mano históricamente a que es el país con más golpes de Estado de la historia. Sí, es verdad, pero la situación actual es que realmente se vive una institucionalidad muy debilitada. Así que confronta a Bolivia en estos momentos la debilidad institucional con una debilidad de partidocracia y su propio sistema político. Una debilidad que está generando una altísima tensión por la falta de combustible en el país y por supuesto la falta de divisas específicamente en dólares. Lo que ha ocurrido en medio de este intento de golpe o fallido ejercicio militar está generando una gran incertidumbre en territorio boliviano y por supuesto en toda América Latina. Desde Madrid, en España, está con nosotros David Rico Coelho. David Rico Coelho es licenciado en publicidad y mercadeo, especialista y magíster en análisis político, es el fundador y presidente de la firma de consultoría política Fábrica Política, estratega, analista y consultor, y por supuesto panelista habitual en este programa. David Rico, ¿cuál ha sido el efecto de esta noticia en Europa? ¿Sí ha tenido repercusión o más allá de lo que se dice por fuentes periodísticas, la sensibilidad de un golpe o un autogolpe en Bolivia sí reviste la importancia
que debería una situación como esta? Bueno, es evidente que genera mucha preocupación lo que está pasando en Bolivia, más allá de si es o no es un autogolpe, ¿no? Es evidente que hay bastantes señalamientos y bastantes pruebas que pueden evidenciar la posibilidad de que haya sido una estratagema política por parte de Luis Arce, sobre todo en un país que empieza a tener tantos problemas, tanto sociales como económicos y políticos. Recordemos que existe una pugna importante por el poder entre Evo Morales y Luis Arce. Así que existe una gran preocupación sobre lo que pueda pasar en el futuro de la democracia boliviana, toda vez que, como les digo, existe gran preocupación en los mercados, existe gran preocupación ante el respeto por las libertades en Bolivia y existe una grandísima preocupación sobre lo que pueda ocurrir con la institucionalidad. Y aquí me detengo solamente a decir que efectivamente esa institucionalidad puede verse en peligro cuando tienes un ejército que si fuera un golpe de Estado legítimo, está en descontento total con el presidente, pero además, si no fuera un golpe legítimo, sino que por el contrario responde a una jugada estratégica por parte de Luis Arce, pues también es de preocupar el accionar o la actitud que están teniendo las instituciones bolivianas, sobre todo en el respeto hacia las mismas. Por consiguiente, tendremos que estar muy pendientes de la defensa de la democracia en Bolivia, tendremos que estar muy pendientes sobre cuál va a ser el rol y el papel de las diferentes instituciones que forman parte del tejido democrático del país y el mundo está expectante ante lo que pueda pasar. Existen muchas voces hoy en Europa que empiezan a reclamar los miedos y peligros que significa la persecución a líderes opositores al gobierno de Luis Arce y líderes que se encuentran hoy detenidos incluso bueno, simplemente por adversar al gobierno de Luis Arce. Se han incrementado la cantidad de casos de detenciones arbitrarias y de violaciones de derechos humanos en Bolivia, por lo que tenemos que estar mucho más pendiente de esas violaciones que de si ha sido o no un golpe de Estado fallido o si fue una estrategia por parte del gobierno de Luis Arce. Es hoy cuando las instituciones internacionales tienen que voltear a ver a Bolivia con urgencia y con prudencia, porque el destino del país y el destino de la democracia puede estar en juego a día de hoy. Destino de la democracia en juego. Pero ¿quién es el general Juan José Zúñiga Macías? El general Juan José Zúñiga Macías es nada más y nada menos que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de este país, ratificado por el mismo presidente Luis Arce, comandante del ejército con una destacadísima experiencia militar y ha sido definido por uno de los diarios más influyentes de su país, El Deber, como el general del pueblo. No se trata de cualquier líder en el marco de las Fuerzas Armadas, era la máxima autoridad hasta ese momento y además es un reconocido experto en inteligencia. Al tener de primera mano la información de seguridad de su país, hay cosas que tendrán que esclarecerse en los próximos días porque de tratarse de un autogolpe o de una traición, en cualquiera de los dos casos, la democracia está en riesgo sumado a la difícil situación social y económica que viven los bolivianos. Desde Washington, en los Estados Unidos, está con nosotros el doctor Guillermo Pacheco Gaitán. Guillermo Pacheco Gaitán es arquitecto,
experto, estratega, coach de vida, analista, ha sido director internacional de una importante universidad en los Estados Unidos en materia de seguridad y, por supuesto, con una destacadísima trayectoria en el terreno de la consultoría y el análisis. Doctor Guillermo Pacheco, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la pregunta clave aquí para nuestros televidentes: ¿tendrá esta situación en Bolivia algún eco más allá de las relaciones diplomáticas en el contexto latinoamericano? ¿Y cómo se ha recibido en su percepción desde Washington este suceso que pone en riesgo la democracia en un país tan importante en Sudamérica? Gracias, Julio, por la oportunidad y qué gusto poder compartir contigo y con los televidentes y los colegas que están comentando. Mira, fíjate que obviamente la primera reacción vino de los países latinoamericanos porque justamente ahorita está la asamblea, el 54 asamblea del general de la Organización de los Estados Americanos, perdón, la OEA, en Asunción, Paraguay. Por eso hubo una reacción rápida. De Estados Unidos ha sido un poco más cauto. Creo que hay más preocupación por un debate que hay hoy en el ámbito político por las próximas elecciones, que lo que pudo haber sido más que golpe, un autogolpe que deja muchos grises en lo que pasó y que desde mi punto de vista no es que ponga en más problema la democracia, ya la democracia boliviana ya está sumida en un caos terrible desde que Evo Morales llegó al poder, y lo que ha hecho es justamente poner la democracia a unos niveles como nunca habían estado, por mucho sea uno de los países que más autogolpes ha tenido en la historia latinoamericana. Bajo esta perspectiva, entonces, la reacción de la comunidad internacional tendrá un efecto trascendental para garantizar la estabilidad política, porque hay una pugna de titanes, principalmente en Evo Morales, que sin duda sigue siendo un líder muy influyente, y el actual presidente Luis Arce. Esa separación, esa pugna, ese enfrentamiento que existió. Recordemos que Luis Arce fue su ministro de Economía, de Hacienda, y fue el responsable de la denominada prosperidad económica y política que vivió Bolivia a principios de este siglo. Hoy están enfrentados arduamente y la estabilidad del pueblo boliviano está sin duda bajo altísima tensión. Se incorpora a esta conversación Tati Enríquez desde Miami, en el sur de la Florida. Tati Enríquez es comunicadora social y periodista, analista político, relacionista pública, directora del programa de radio El Despertador del grupo Salem en el sur de la Florida, de Oasis Radio, y por supuesto panelista también habitual en este programa. Tati, bienvenida nuevamente al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como ya nos decía el doctor Guillermo Pacheco, en Estados Unidos hoy están más pendientes del debate hoy que vamos a analizar en el próximo segmento. Pero cuéntanos cuál ha sido el efecto, el impacto de esta noticia en el país que tiene como bandera principal la defensa de la democracia. Bueno, buenas tardes a todos los colegas y por supuesto a la teleaudiencia de CTV Barranquilla. Como usted muy bien lo ha dicho, estamos muy concentrados en lo que es el debate presidencial, pero sí se le ha dado una amplia, digamos, cobertura a lo que acabó de ocurrir en Bolivia. En los Estados Unidos, el intento de Estado en Bolivia fue ampliamente cubierto casi por todos los medios de comunicación, pero obviamente era de esperarse que se hablara de intento
de golpe de Estado. La Casa Blanca inmediatamente se pronunció con la firma del presidente Biden diciendo que era un golpe de Estado y que llamaba a resguardar la democracia en el país, por supuesto, cobijando de cierta manera a su amigo el presidente Luis Arce. También dentro de los titulares que pudimos ver a lo largo de todo el día, se centró pues precisamente esa carta que envió la Casa Blanca a los medios de comunicación, ese comunicado, pero es importante recordar que este evento también ocurrió en el año 2019 y fue parte de una conspiración política mediática activada precisamente por los Estados Unidos. También se conversó en los medios radiales, se conversó sobre lo que es el general del pueblo, el señor Juan José Zúñiga, quien pues encabezó toda esta digamos, maniobra. Yo no sé si pensar que fue un autogolpe o si definitivamente sí tenían toda la intención de acabar con este Estado, porque hay algo que sí me llama la atención y es que precisamente el general Zúñiga ya anteriormente había amenazado a Evo Morales en ese pasado oscuro que enfrentó en el juicio militar por desvío de fondos públicos. Y es lo que quizás me mueve un poquito la balanza a pensar que realmente sí tenían las intenciones concretas y correctas para hacer un golpe de Estado, y sobre todo si a este caballero le llaman el general del pueblo es porque definitivamente está muy cerca a la ciudadanía, sobre todo en el ámbito de los sectores mineros y la parte social del país. Así que se le dio bastante cobertura, se está poniendo pues los ojos precisamente en este país latinoamericano y esperemos que de alguna manera se logre descifrar qué realmente es lo que está pasando en Bolivia. Está pasando. Esas son sin duda las palabras que mejor definen los acontecimientos en Bolivia. La ministra de la Presidencia de Bolivia ha dicho que en efecto el golpe no se concretó porque tardaron en llegar los refuerzos, principalmente el apoyo de la Fuerza Aérea y de los comandos terrestres que venían en tránsito desde otras ciudades. Lo cierto es que en una situación hasta cinematográfica, el presidente Luis Arce le ordenó en medio del ejercicio militar a Zúñiga que se replegara. Y esto dará mucho de qué hablar, porque una vez ha sido capturado, Juan José Zúñiga ha salido a decir que el mismísimo presidente le había pedido que se adelantara un autogolpe para mejorar sus niveles de popularidad. No vamos a decir que esta es una situación lamentable desde el punto de vista institucional. Deberíamos ir mucho más allá. Examinar cuáles son las implicaciones, las consecuencias de que el comandante del ejército intente fallidamente deponer a un presidente elegido democráticamente. Sigue la bota aquella que tanto denunciaban los grupos de izquierda y también los sectores de derecha cuando era un líder militar de izquierda los que asumían el poder proveniendo de las Fuerzas Armadas, galopando todavía por nuestro continente o a la espera de que surjan mínimas oportunidades para tomar el control político. Se incorpora a esta conversación desde la querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira, en Colombia, el doctor Paulo César Liscano. Paulo César Liscano es abogado, analista, consultor, miembro del Colegio Nacional de Abogados de Colombia y del Colegio de Abogados de Risaralda. Por supuesto, es panelista frecuente en este programa. Doctor Paulo César Liscano, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Y cuéntenos, ¿cómo analizar todo este conflicto y esta compleja situación política en Bolivia?
Gracias, doctor Enríquez, y un saludo a los contertulios y por supuesto a todos los televidentes de CTV Barranquilla. El análisis que podríamos tener sobre toda esta situación es que hay un sector popular que tiene como una añoranza todavía de la época que tuvo positiva el presidente Evo Morales. Creo que desde ese crecimiento que tuvo casi consistente de 4% en los años en el que él tuvo sus mandatos, esto creó esa sensación de que el país tenía una capacidad positiva de construcción, y en este momento, bajo las influencias de las dificultades sociopolíticas actuales, un poco el coletazo desde el COVID-19 y tal vez algunas manifestaciones con respecto a la carencia de carisma y las buenas habilidades políticas que tenía los partidos anteriores, está poniendo en una inestabilidad al movimiento, al socialismo, que es el partido que domina en este momento al país. Esas consideraciones han hecho que tenga un replanteamiento algún sector político y popular sobre quién debería estar teniendo esa fuerza para efectos de las elecciones del 2025, donde Evo Morales pues tiene una gran influencia política todavía, de la que puede haber una necesidad de que se dividan esta decisión a través de los votos, y de esta manera pues se pueda tener como una consolidación de un país. Hay que recordar que Bolivia ha tenido 39 golpes de Estado, entre fallidos y exitosos, y esta tendencia golpista de hacer reevaluación de los gobiernos a través de los golpes de Estado, pues es una tendencia que ha sido fuerte en este país. Y esa inestabilidad democrática a través de los golpes de Estado pues genera una percepción de querer arreglar de manera política desde las perspectivas de los que han participado en el poder, en este caso pues el general Zúñiga Macías, que también ha sido parte también de esta construcción que tuvo Evo Morales. Esto debido también a las dificultades que ha tenido, inclusive con similaridad en otros países, como la ralentización de la economía, la inflación, la escasez de dólares. Hay que también recordar que Bolivia ha sido el principal productor de gas de América Latina, y esa producción ha también venido disminuyéndose a lo largo de estos últimos años. Todo este clima es una manifestación entonces de una percepción, se creería, de una ralentización general, y esto ha generado la necesidad de aclamarse como un nuevo Mesías, o tener una perspectiva novedosa frente a estas dificultades, con un propósito de volver a llevar a esa Bolivia que antes tenían estos crecimientos. En el marco de esta situación, las palabras del expresidente Evo Morales han sacudido la opinión pública en Bolivia, cuando ha llamado en el pasado también al presidente Luis Arce como el peor presidente en la época democrática en su país. La respuesta de Luis Arce ha sido considerarlo su principal opositor. Y es que esta situación de inestabilidad en el contexto boliviano denota algo muy importante. Es la ausencia de criterios a la hora de tomar decisiones. Y decimos ausencia de criterios en la toma de decisiones porque que sea el mismísimo comandante de las Fuerzas Armadas, jefe del Estado Mayor, quien intente, bien sea acordado como lo está diciendo ahora, o por su propia liberalidad, quien intente derribar el gobierno establecido, siendo, como sabemos,
el Ministerio de Defensa en cualquier país del mundo un cargo de estricta confianza del primer mandatario, y entendiendo que el actual mandatario, Luis Arce, fue también el ministro de confianza de Evo Morales en el pasado, parece que hay una falta de coherencia en la toma de decisiones, en la designación de los cargos y principalmente en la forma del ejercicio del liderazgo entre traiciones, disputas, controversias, peleas, distanciamientos y principalmente posturas bastante radicales de entender la política. Desde aquí, un llamado al pueblo boliviano, un pueblo luchador, noble, que como su denominación nacional lo indica, son seguidores del pensamiento de Simón Bolívar. La defensa por la libertad y por la democracia en nuestro tiempo no debe ser solamente una bandera, debe ser el propósito, el objetivo, el fin de la institucionalidad, y deseamos que esta situación pueda ser superada en breve, que la zozobra, la incertidumbre, el problema de seguridad y principalmente la crisis social, política y económica pueda encontrar soluciones que beneficien y favorezcan la calidad de vida de los bolivianos. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. En medio de la Copa América y de la Eurocopa, que también atrae la atención mundial, hoy los Estados Unidos tienen un hecho muy importante. El presidente Joe Biden se enfrenta en un debate que será televisado a nivel mundial y que se anuncia va a batir récord de sintonía al expresidente y candidato, todavía no anunciado, pero ha ganado la convención interna del Partido Republicano, Donald Trump. ¿Cuáles serán las implicaciones de este debate más allá de la confrontación programática e ideológica en la democracia en los Estados Unidos? Doctor David Rico Coelho, entendemos el cambio de horario, usted está del otro lado del Atlántico, y queremos preguntarle muy sintéticamente, ¿los debates inciden en la intencionalidad, en la manifestación del voto? ¿El electorado suele ser tan racional como para elegir a quien triunfa en una discusión? ¿O por el contrario, este tipo de pulsos lo que sirven es para medir la intensidad y agitar las pasiones de los partidarios? Bien, bueno, la verdad es que depende de muchos factores. En el caso de este debate en Estados Unidos, que se estima va a ser visto por 6 de cada 10 televidentes, o que va a ser escuchado de alguna manera vía streaming o vía plataformas digitales de manera posterior. Lo que importa ahora son varias cosas. La primera es tu capacidad de imponer mensajes, de posicionar mensajes durante el debate y post-debate, que pueda ser utilizado en las redes sociales para colocar una frase, una idea, una propuesta que sea significativa. Pero como todo en la comunicación política, lo que importa es lo que generas en tus emociones, en las emociones de quien te mira. Es decir, si al final el debate se centra en propuestas, en proposiciones, en ideas, sin emoción, pues evidentemente el candidato que haga eso va a perder. Aquí lo importante es cómo van a construir su narrativa y cómo van a posicionar sus mensajes. Se espera que los dos tengan unas posiciones contrapuestas, unas posiciones muy claras en torno a la confrontación de lo que significa cada uno de sus modelos. Es decir, en el caso de Donald Trump,
lo más seguro es que utilice una narrativa que le permita posicionar sus ideas de la visión de Estados Unidos y de esa visión que tiene negativa de este Estados Unidos manejado por un presidente que al mismo tiempo intentará descalificar de todas las formas posibles desde un aspecto personal, es decir, utilizando los temas de su hijo y utilizando los temas referentes a su edad y a su incapacidad demostrada por los diferentes errores que comete cognitivos en muchos casos el presidente Joe Biden. Por el contrario, el presidente Joe Biden lo más seguro es que intente utilizar los juicios en contra de Donald Trump y lo que tiene que ver con el ataque al Congreso que tuvo que ver al salir de su gobierno. Entonces, lo más probable es que veamos un escenario de confrontación de ideas y que esas ideas, en la medida en que calen de manera adecuada en ciertos sectores, podrá tener o no significado el debate. Es decir, la importancia del debate es saber a quién te vas a comunicar, cuál es la idea del debate, porque si hay algo que los estrategas no utilizamos es ese análisis post-debate que se utilizan en los medios de comunicación, en donde ponen que si uno ganó u otro perdió. La verdad que lo importante aquí es saber, primero, definir cuál va a ser el objetivo de la participación en el debate de cada uno de los candidatos, es decir, qué busca cada uno, a qué target busca llegar, cuál es la impronta que quieren dejar. En la medida en que lo logren, en que logren dejar ese objetivo claro en el mensaje que estén transmitiendo durante el debate, en esa medida serán ganadores o no del debate. Pero lo cierto es que aquí poco inciden hoy los debates modernos sobre la decisión del voto en la mayoría de los casos. Pero también se han visto casos como el hoy presidente de Ecuador llega a la presidencia y llega a ser conocido o reconocido por los ecuatorianos gracias a un debate. Eso quiere decir que si bien los debates no te hacen ganador per se, hay debates que pueden incidir directamente sobre la decisión del elector para conocerte, que no es el caso obviamente de Biden ni de Trump, para conocer tus ideas, para conocer tus propuestas o para posicionar una idea clara. Posicionar una idea clara, una idea que todavía sobre el tapete parece tener un escenario muy turbio. Y lo digo porque a mí me gustaría ver un debate en el cual la agresión no fuese la característica fundamental, señalarse el uno al otro de incapaz y el otro replicando, señalando al otro de delincuente. A mí me gustaría ver un debate profundo, sin que suela ser académico, filosófico, muy sociológico, sobre cómo reactivar la economía global. Recordemos que los Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo. Y lo que ocurre en Estados Unidos tiene una incidencia natural en el contexto mundial. ¿Cómo reactivar la economía? ¿Cómo superar los conflictos en Ucrania y en Irak? Perdón, los conflictos en Ucrania y en la Franja de Gaza. Por supuesto, la situación en Irak y en Afganistán también tienen incidencia y amplísima preocupación. Pero no es decir, se va a acabar la guerra. ¿Cómo lo va a hacer? Tercero, a mí me gustaría escuchar cuál es la visión social y moral y la propuesta para una nación que tiene grandes problemas en valores, sobre todo en la juventud, y no solo por el consumo de drogas, sino también por grandes afectaciones a la salud mental. A mí me encantaría escuchar en este debate que se preguntaran cómo el desarrollo científico y tecnológico a propósito de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías aportarían al beneficio de la calidad de vida de las personas y no constituirían una amenaza ni para la generación de empleos, ni mucho menos para la conciencia social colectiva. Y por último, a mí me gustaría que en estos debates se asumiera una discusión también profunda, enfocada
y orientada a establecer un combate contra la pobreza y la inequidad a escala global. A lo mejor esto puede ser utópico, no es el debate de los Estados Unidos, y para eso tenemos aquí un equipo de expertos que nos van a decir cuáles son los temas centrales. Doctor Guillermo Pacheco Gaitán, usted está allá en el epicentro, en la capital de los Estados Unidos, en Washington. ¿Cómo están las energías, las sensaciones, la expectativa y qué podemos esperar de este enfrentamiento entre dos grandes titanes? Mira, Julio, tú lo dijiste muy bien. Deberíamos esperar un debate a la altura, un debate entendiendo que el debate es de dos candidatos para la presidencia del país y que se puede catalogar como un imperio. Recordar, es primera vez que se da un debate entre un presidente actual y un expresidente. Eso va a marcar el tono del debate, que sea el presidente versus un expresidente al cual él venció. Entonces se conocen muy bien, o sea, se conocen muy bien. Lamentablemente los temas que deberían de ponerse en la agenda no van a estar. La agenda internacional, cuánto va a afectar quién salga electo, Ucrania, Rusia, Israel, Hamas y otra serie de problemas y de posicionamientos que tienen los Estados Unidos. Pero creo que el mayor, ¿cómo te dijera yo? Lo que la gente aquí, los ciudadanos que estamos aquí en Estados Unidos, quisiéramos escuchar es no tanto cómo van a arreglar el mundo entero, sino cómo van a arreglar dentro de los Estados Unidos el tema económico primero, el tema de inmigración segundo y el tema de salud y seguridad, sobre todo ahora que el cirujano general de los Estados Unidos hace 2 días pidió y sacó una directiva de que el tema del uso de armas, la violencia que hay, sea considerada no política, sino de salud pública. Digo esto porque evidencia cuáles pueden ser los temas importantes en este debate. Y nuevamente, espero, como tú, Julio, que esto pueda ser un debate más o menos de altura, pero sí, evidentemente uno va a tratar de evidenciar lo que el presidente Biden no ha logrado y sobre todo sus temas ya puramente de impedimentos respecto al ejercicio mismo de conducción política, y el otro tratar de poner en evidencia frente al electorado todas estas cuestiones judiciales del presidente Trump. Deberían de ser más inteligentes respecto a las propuestas. Creo que aquí en los Estados Unidos el electorado ya se está cansando de los ataques. Veámoslo en un punto importante. Todos los juicios que ha tenido el presidente Donald Trump, promovidos por los demócratas, lo que han hecho es incidir en que su intención de voto suba. Entonces, seguir en este tema, atacando al presidente Trump en esos temas, ya la ciudadanía ya está cansada, el oído lo tiene cansado respecto a eso. Y seguir insistiendo respecto a las deficiencias de esta administración, pues la gente está cansada. Sí deberían ser ataques, pero ataques con propuestas, y me parece que habrá este primer enfrentamiento, por lo menos se parece poco en lo que han habido antes, porque es un debate que está haciendo con mucha anterioridad al tema de las elecciones, no había visto antes, y se pueden jugar algunos temas, se pueden jugar algunos posicionamientos, y lo que podemos sí estar seguros es que esto va a marcar ya entrada de lleno al proceso eleccionario, que va a tener una primera fase, cuando cada partido van a hacer sus asambleas para poder lanzar ya oficialmente al candidato presidencial y al candidato vicepresidencial. Un debate, como nos lo está diciendo Guillermo Pacheco Gaitán, histórico. Un presidente en funciones enfrentado a un expresidente. Situación inédita que además está en el marco de una serie de escándalos de ambos lados
y en el que parece que el argumento ad hominem, ¿cuál es ese argumento? El señalamiento a la persona y no a las ideas es la principal arma que están utilizando las campañas. Hay una gran discusión, no solo en la teoría política, sino también en las ciencias sociales, sobre si el elector es racional o es emocional. Difícilmente un elector demócrata vaya a cambiar de opinión a propósito de un debate y es prácticamente imposible que un elector republicano de los votos duros cambie su percepción sobre la situación actual del presidente Biden y de los Estados Unidos a propósito de un debate. Pero sí hay un sector en el centro, que es el que termina inclinando la balanza, ese sector de indecisos que en una elección tan polarizada y tan cerrada va a resultar determinantes. Y lo voy a decir aquí públicamente. Hay 4 sectores que no se están trabajando en ninguna de las 2 campañas. Ojalá le llegue esto a los estrategas y lo decimos por el bien de la democracia. Los sectores minoritarios, las comunidades indígenas que están en los Estados Unidos. Usted podrá decir, sí, pero es que porcentualmente eso no significa ni representa mucho frente al gran número de electores. En elecciones cerradas, cualquier voto cuenta y este es un voto ponderado muy importante por el impacto que tiene. Las comunidades asiáticas, que son más de 15 millones de Asia en todos los estados en los Estados Unidos, no se les está dando un mensaje claro. Aparte del voto latino, que siempre ha sido muy influyente, muy importante, y en esta elección va a ser determinante por el impacto de la inmigración. Por supuesto, el voto de los afrodescendientes. Es que los sectores raciales en un país en el que se enseña la libertad, en el que se enseña la equidad y la democracia, juegan un papel determinante. No se están viendo mensajes claros hacia esos sectores de la población, por lo menos desde la distancia. Tati Henríquez, usted está en un estado clave. Se dice que Miami es la capital del mundo hispanoamericano, sobre todo porque tiene 29 electores en el sistema electoral, 29 delegados que son muy importantes y que han determinado en el pasado de elecciones. ¿Cómo están las sensaciones en el sur de la Florida, que mayoritariamente se inclinan tradicionalmente por el Partido Republicano y donde Donald Trump, lo hemos visto en su ruta con los informes que usted nos ha presentado, sobre todo en esa carrera en Hialeah, y la vimos muy bien en Washington también, muy cerca del presidente Donald Trump? ¿Cómo están las sensaciones en el sur de la Florida para este debate? Bueno, déjeme decirle primero que todo que estoy triste porque no tengo las botas doradas del expresidente Donald Trump para el día de hoy, pero tengo gorra, así que por ahí la iré a desfilar en las redes sociales. Y por otro lado, déjeme decirle que todos esperamos exactamente lo que ustedes han dicho. Hay que tomarnos una dosis de ubicutín de 1500 porque nada de eso creo que va a poder suceder. Creo que definitivamente los candidatos están muy centrados a darse duro y precisamente por eso la cadena CNN, que es la anfitriona de este primer debate, el segundo debate es el 10 de septiembre, ha traído unas regulaciones estrictas y una de ellas precisamente es tener los micrófonos cerrados. Los 2 candidatos que van a tener podios idénticos, se va a sortear con una moneda quién va a estar a la derecha o a la izquierda, van a tener micrófonos cerrados mientras el otro está conversando. En lo personal, para mí, esto es una regla que se ganó el expresidente Donald Trump. Aquí no hay duda alguna de eso. Otra regla que van a tener es que no van a tener el contacto con sus equipos de campaña durante los recesos. Ellos van a permanecer en el estrado, en el estrado, y no van a tener ningún contacto. Esperemos que ahí es donde más dimes y diretes van a tener.
Me imagino que van a haber cámaras marcando esas escenas que después las irán a viralizar de alguna manera. Otro dato importante es que no pueden entrar con ningún tipo de apuntes pueden llevar. Ellos al presentarse al podio van a tener un blog, un bolígrafo y una botellita de agua, y con eso van a conquistar los votos, los swing vote, que yo siempre lo he explicado aquí, los votos indecisos, que yo creo que sí, este tipo de debate define de alguna manera hacia dónde se van a inclinar esos votos indecisos. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es una excelente oportunidad para que ellos muestren sus puntos de campaña y soluciones de los problemas que hoy día estamos viviendo, de alguna manera, en esta oportunidad vamos a ver cómo es que guían, cómo van a guiar estos próximos años hacia las próximas generaciones. Creo que el pueblo norteamericano va a estar muy vigilante. Si queremos a un presidente pasivo, entre comillas, porque mientras su mandato hemos tenido ya 2 guerras, pero es una persona pasiva que no se mete aparentemente con nadie, no anda discutiendo, no anda hablando, no anda palabreando, ni insultando, o si queremos a un presidente como Donald Trump, fuerte, enérgico, que no le importa tener pelos en la lengua, que lo dice como bien le llega a la mente, y si no le importa los estrategas en campaña. ¿Qué es lo que nosotros queremos realmente? ¿Una persona pacífica o una persona que es absolutamente enérgica en ese sentido? Ahora bien, hay puntos importantes que a mí me llamaron muchísimo la atención y que estoy estudiando, porque mañana vamos a tener en el grupo Salem un análisis exhaustivo de lo que es este debate, y aquí en los Estados Unidos sí se escoge quién gana y quién no gana, en todos los medios, y así que vamos a estar analizando todo esto precisamente con usted, doctor Julio. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que han permitido que la campaña del presidente Joe Biden saque una publicidad a favor del aborto en una de esas 2 pausas que van a tener durante el debate. Así que ahí lleva ventaja en el sentido de que la mayoría de las personas demócratas y del Partido Demócrata están a favor del aborto. Así que ahí van a jalar de cierta forma a todas estas personas que están a favor de esta polémica, y realmente pues me parece que es una ventaja, porque el Partido Republicano no puede tener en este momento ninguna publicidad. Así que vemos que CNN no es tan parcial, sino bastante parcial hacia el presidente Biden. Otra cosa que podría estar pasando y que llama muchísimo la atención es que entre el transcurso de la noche de hoy y mañana podría estar pronunciándose la Corte Suprema, el máximo tribunal de justicia emitirá pues otra ronda de opiniones con respecto a esa, digamos, reclamo de inmunidad que ha presentado el expresidente Donald Trump, y esto podría, de que son uno de esos 4 juicios penales que se está llevando acá, y eso podría estar también inclinando la balanza hacia esos swing votes. Lo que resta decirles es que hay que disfrutarse el debate, porque esto sí está mejor que la Copa América. Hay que alquilar balcón y todo el balcón, y definitivamente, no sé, para los que sufren un poquito del corazón, quizás una pastillita o algo, porque la cosa sí está fuerte en esta noche. Cosa fuerte, y yo diría que más que alquilar balcón, está como para comprar palco. Y aquí hago un análisis como estratega. Esa estrategia de pasar una publicidad en pleno debate a favor del aborto le puede pasar factura y un efecto boomerang muy distinto al querido. Y les voy a decir en 30 segundos por qué. Si bien es la bandera del Partido Demócrata, no de todos los demócratas, porque hay un tercio del Partido Demócrata que no está de acuerdo con el aborto, la mayoría de los norteamericanos, como la mayoría de la población mundial, sobre todo en un país tan conservador en sus principios y en sus orígenes, no está muy de acuerdo con uno de los temas que cualquier manual básico de ciencia política dice deberían evitarse en una candidatura: el aborto
el matrimonio igualitario, el calentamiento global y otros temitas que analizaremos después en otros programas. Doctor Paulo César Liscano, ¿cómo se prepara usted para este debate y qué podemos esperar? Sí. Parece que tenemos problemas con el audio del doctor Paulo César Liscano. Ya, qué pena, sí, que se me... Le escuchamos. Sí, hay muchos temas que ya fueron tocados por mis antecesores. Es interesante también concluir o percibir que en este punto el debate político entre los candidatos de Estados Unidos está en una línea bastante frágil por lo empatados que se quieren mostrar a través de los medios de comunicación y los encuestadores. Le atribuyen que ese equilibrio o esa percepción podría llegar a ser definida inclusive por un 16% que dicen las encuestas que estaría dispuesto a cambiar su intención de voto a través de los debates. Entonces, esta capacidad que tiene el debate, este careo, esta capacidad que tiene enrostrarse entre los candidatos, sus definiciones, todo lo que puedan llegar a ser emotivo, que podría llegar a tender a sesgar los criterios morales entre los electores, es una consideración bastante importante desde este punto de los debates. Todo puede ser esgrimido en este punto. Aspectos personales, todos los argumentos lógicos que puedan llegar incluso a atentar los criterios pro homine, es decir, ir en contra no solo de los ideales políticos, sino también de las percepciones personales, las dificultades propias de cada uno de los candidatos. Y sobre todo pienso que es muy importante la percepción que puedan dejar sobre la seguridad económica, el tema de la inflación que está viviendo Estados Unidos, los conflictos internacionales que también tienen que ver un poco con toda la guerra económica también con China y toda la percepción que tiene sobre el aborto y especialmente pues los temas que tengan que ver con la política del crimen y desde la percepción latina también todo el tema de las migraciones. En esta guerra también hay que entender que hay una posición muy importante desde la transmisión de la información de los medios de comunicación, de los encuestantes, que hacen o pretenden sacar ese partido, esa diferencia que requieren cada uno de los candidatos y que les quieren sumar también los efectos de los candidatos independientes como Robert F. Kennedy Jr., como Cornel West, la representante del Partido Verde, Jill Stein, que también son unos votos que se les han atribuido a unos o a otros según la conveniencia, pero que aparentemente tienen una tendencia a ser más favorables a favor de Donald Trump. La corriente también va muy dirigida a otro elemento que también tiende a dirigir la opinión general, que son los 7 partidos importantes: Arizona, Georgia, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, North Carolina, que hacen que ellos tengan también esa tendencia a definir esos pasos que pueden ir configurando esas definiciones. Todos estaremos muy atentos a lo que implique los aciertos y desaciertos de esta nueva, de este debate, en el que va a haber una influencia bastante marcada por la globalización de la información y de las comunicaciones, donde cada vez se suma y es mucho más íntima la comunicación y el conocimiento de los aspectos y desde los valores universales que representa este gigante económico para definir aspectos importantísimos también para todos nosotros en sentido social y económico, por supuesto. Una pregunta para finalizar y quisiera que producción nos presentara en pantalla a todos nuestros panelistas de hoy. Doctor Liscano, ¿esa corbata es liberal, republicana o comunista? Porque el color rojo es común a los tres. Pues tendría que decir que
tiene la esperanza de una visión nueva. No podría pensar que solamente... Muy bien, lo cogí fuera de foco, pero yo sé que no es ni liberal, ni republicano, ni comunista. Ese color naranja del doctor Guillermo Pacheco Gaitán, ¿es de la economía naranja o es optimista en cuanto al tono marcado por el Partido Republicano? Es en tono a la máquina naranja que está en la Eurocopa, digo, para salir bien diplomáticamente, y llegó a los 16avos, entonces me sumo a esa parte mejor. Y Tati, el color suyo está gris, preocupante. Acá el clima está grisoso, bastante lluvioso, y esta noche esperamos tormentas álgidas, así que vamos a ver cómo termina la cosa. Muchísimas gracias hoy a nuestros panelistas invitados. Muchas gracias por este tiempo con nosotros y seguiremos conversando sobre estos grandes temas. Agradecemos también a Vicente Ferrer de Pellicer y a David Rico Coelho, que por cambios horarios, vuelos y actividad profesional no pudieron estar hasta el final, pero estuvieron con nosotros en este programa. Lo hemos visto. Crisis institucional, política, social y económica en Bolivia. Desde aquí, la defensa de la democracia es la democracia de la defensa. Voy a repetir la frase. La defensa de la democracia es la democracia de la defensa. En el Estado social de derecho, en el Estado moderno, defender la democracia es el propósito fundamental de las Fuerzas Armadas. Y si algún miembro decide ir más allá de la defensa de la democracia, está atentando contra el propio principio institucional que reza en la mayoría de las constituciones. Existen mecanismos, instrumentos y formas para superar las diferencias sin poner en riesgo y en vilo la estabilidad de la nación. Si es cierto lo que está diciendo el general Juan José Zúñiga, de que es un autogolpe, pues las autoridades en Bolivia y en el contexto internacional deberán esclarecer esta situación por el bien de la nación. Y al expresidente Evo Morales, los grandes líderes no se conocen por las capacidades que tengan para dividir. El liderazgo transformador es aquel que es capaz de unir a la nación rumbo a un propósito y un proyecto común colectivo. Que reine la paz en Bolivia. Dios bendiga a Bolivia y principalmente que esta hermosa, noble y pujante nación pueda encontrar la ruta y el camino hacia la superación de sus diferencias, el progreso y, por supuesto, el mejoramiento en la calidad de vida de los bolivianos. Abrazo para la República Plurinacional de Bolivia. Y en los Estados Unidos, por supuesto, si le va bien a Estados Unidos, le irá bien al mundo. Que Dios bendiga a América y que este debate pueda mostrar al elector criterios, valores, principios y aspectos que orienten más que emocionalmente, racionalmente sus preferencias. A quienes nos ven en Estados Unidos y quienes tienen ciudadanía para votar, vote de acuerdo a sus convicciones, aproxímese, acérquese, vincúlese, participe, porque eso es la democracia, pero siempre siguiendo sus principios, sus valores, sus costumbres y sobre todo la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. No olvidemos nunca esto. No existe yo,
sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Nos estamos viendo en todas partes.